Jóvenes, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Jóvenes, vamos a empezar en unos minutos la clase. Solo faltan algunos compañeros, entonces vamos a esperar a que se conecten todos. Y en lo que ellos se conectan, ¿será que ustedes me hacen favor de tener ahí en su dispositivo la Constitución Política de la República, la Constitución, el organismo la ley del organismo judicial y ahorita les digo cuál otra? Y la ley de amparo y personal, por favor, que eso es el decreto 186, ¿sí? Entonces, en lo que terminan los compañeros de conectarse, por favor, jóvenes, tener ahí a la mano la Constitución Política de la República, la ley de amparo y personal, y el decreto, perdón, y la ley del organismo judicial. Por favor, jóvenes. Muy bien, Lick. Gracias. Muy bien, jóvenes. Buenas noches a todos. Yo creo que ya estamos todos, ¿verdad? Entonces, es un gusto tenerlos nuevamente acá conmigo. Al inicio de clase, pues yo les estaba diciendo, ¿verdad? Para los que se acaban de conectar, que vamos a utilizar el día de hoy 3 leyes, ¿sí? Uno que es la Constitución Política de la República, la otra es la Ley de Amparo y Exhibición Personal,
y la tercera, que es la ley del organismo judicial. Entonces, para que ustedes pues lo tengan ahí en sus dispositivos, que vamos a dar lectura a algunos artículos de esas leyes, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy. El tema que vamos a desarrollar hoy es sobre las fuentes del derecho tributario, ¿sí? Entonces, vamos a dar a conocer un poquito de lo que son estas fuentes del derecho, ¿verdad? Entonces, cómo se clasifican y vamos a dar inicio a lo que son ya también, pues, las fuentes del derecho tributario, que es en sí la esencia de nuestro curso, ¿sí? Entonces, es por eso que necesitamos el día de hoy estas tres leyes, ¿verdad? Entonces, para que ustedes las puedan tener a la mano y poder irlas leyendo conmigo, ¿verdad? Si la tienen en papel, pues mucho que mejor, ¿verdad? Porque así tal vez, pues, pueden hacer ustedes alguna anotación, ¿sí? Entonces, otra cosa es de que, pues yo no sé si ustedes han estado al pendiente del Facebook, ¿verdad? Pero es sobre la modalidad de los exámenes. Con ustedes creo que nos tocó presencial, ¿sí? Entonces, para que tengan en cuenta eso, ¿verdad? Entonces, es muy importante que ustedes pues tengan sus leyes, tengan sus notas, para que puedan ustedes pues desarrollar el examen presencial, ¿verdad? Entonces, de igual forma, yo dentro de unos minutos les voy a dejar ya en RAD el calendario de evaluaciones para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Entonces, vamos entonces a dar inicio a la clase. Voy a hacer mi presentación, por favor. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en encender su micrófono y hacer la pregunta directa. Muy bien, me comentan por favor si se ve y se escucha. Sí, licenciada. Muy bien, muchas gracias entonces, jóvenes. Muy bien, vamos a empezar la clase. Entonces decíamos, ¿verdad?, de que el tema que vamos a desarrollar hoy es sobre las fuentes del derecho tributario, ¿sí? Denme un minuto. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, pues el derecho ya sabemos nosotros que consiste en un conjunto de normas jurídicas que van regulando el comportamiento humano en la sociedad, ¿verdad? Entonces, acá prácticamente para vivir en sociedad nos crean, vamos creando, ¿verdad? Ustedes reglas y organismos o instituciones que van viendo y aplicando estas normas, estas leyes, estos reglamentos, etcétera, y van también verificando su cumplimiento, ¿verdad? Entonces, eso es en sí lo que es el derecho, ¿verdad? Entonces, son esas normas que van rigiendo el comportamiento humano. Muy bien. Entonces, en las fuentes del derecho, pues ya son, ¿cómo podrías explicarles? Son formas, ¿sí? Son formas de ir generándose, pues, mandatos, ¿verdad? De alcance general, ¿verdad? Eso es lo que sí son las normas, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, de una norma, pues nosotros tenemos una ley, ¿sí? Por ejemplo, la ley del IVA, ¿sí? Es una ley. Tenemos un reglamento, ya son normas ordinarias, ¿sí? Entonces, acá, por ejemplo, podríamos hablar de otra fuente del derecho, ¿verdad?, que constituye un mandato de aplicación general. Podría ser también un contrato, ¿sí? Un contrato entre un particular o entre particulares, ¿sí? Ya el contrato, pues, imaginemos nosotros un contrato de arrendamiento, ya crea, pues, derechos y obligaciones, ¿verdad? Usted tiene el derecho de usar el bien y tiene la obligación de pagar por ese uso, ¿sí? Entonces, es ahí donde van creándose esas formas o esos mandatos de alcance entre los particulares, y en este caso, ¿verdad?, como estamos viendo nosotros, el derecho tributario, pues ya va creando esos mandatos entre el Estado y nosotros como particulares o nosotros como sociedad, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, el derecho se va clasificando, ¿sí?
Tiene 3 tipos de clasificaciones, las cuales vamos a desarrollar el día de hoy. Aquí tenemos las clasificaciones de las fuentes del derecho. Tenemos que hay fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas. Estas 3 fuentes que nosotros podemos observar en pantalla se refiere a todas las disposiciones jurídicas o a lo que da origen a estas disposiciones jurídicas, ¿sí? Aquí se emanan nuestras leyes, nuestros reglamentos, etcétera, ¿sí? Entonces, de estas 3 fuentes vamos nosotros viendo de cómo van a ir destacándose o cómo es que provienen estas normas que hoy en día pues ya las conocemos, ¿sí? Entonces, acá nosotros vamos viendo estos hechos, ¿sí? Vamos viendo estos hechos, estos diferentes hechos que al final su objetivo, ¿sí? Es ir a regular el comportamiento de todas las personas o el comportamiento de la sociedad, ¿verdad? Entonces, todo esto para que la sociedad pues vaya encaminándose de forma correcta e idónea, ¿de acuerdo? Entonces, acá tenemos en primer lugar las fuentes formales, ¿sí? En las fuentes formales nosotros tenemos, dice acá, son los documentos y textos en los que se establecen o recopilan leyes o conceptos relacionados con las mismas. Las fuentes formales de derecho son legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. En pocas palabras, ¿qué son las fuentes formales? Bueno, las fuentes formales prácticamente vienen a describir el lugar donde va a surgir el derecho, ¿sí? O sea, son todos aquellos elementos en los que se va a basar el legislador para crear nuevas disposiciones jurídicas, ¿sí? Entonces acá, por eso es que aquí señalan 4 fuentes o 4 fuentes distintas, ¿sí? Legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina, ¿sí? Porque en estos elementos se va a basar el legislador para crear estas nuevas disposiciones jurídicas, ¿sí? Entonces, esas son las fuentes formales. Ahora vayamos a ver un poquito de las fuentes formales de legislación. Muy bien. Acá tenemos el concepto. Es la función, perdón, la legislación es la función del Estado dedicada a la creación, promulgación y sanción de las normas jurídicas. Su finalidad será siempre llevar la actividad social hacia el bien común. Un ejemplo, aquí dice la legislación penal, donde tipifica los delitos y se establecen sus respectivas penas, es una fuente formal del derecho, ¿sí? Vamos otra vez al ejemplo de la ley del IVA, ¿sí? Tenemos nosotros una ley, tipifica ahí qué es el IVA, tipifica ahí el hecho generador, ¿sí? También, obviamente, ahí va a establecer si tiene alguna sanción, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí va creando en esa misma ley los derechos, las obligaciones, ¿verdad? Entonces, esto es la legislación, ¿verdad? La va a promulgar, la va a crear el Estado, ¿sí? A ver, pregunto, ¿quiénes pueden promulgar aquí una ley? ¿Solo el Estado lo puede hacer? O una iniciativa de ley. ¿Quién puede hacer una iniciativa de ley? La Universidad de San Carlos. Exacto, una de ellas es la universidad. ¿Quién más? El presidente de la República. Sí. Los diputados, licenciado. Los diputados, el Congreso, ¿verdad? Ustedes. El Congreso. Exacto, el Congreso, ¿sí? Entonces, ellos son prácticamente, o sea, la función de ellos precisamente es esta, ¿verdad? La iniciativa de leyes, o sea, realmente la creación, ¿verdad? De estas leyes.
¿verdad? Entonces, esa es la parte donde abarcamos nosotros en la fuente formal de legislación, ¿verdad? Esa función de quién es el que va a crear y promulgar estas leyes, ¿sí? Muy bien. Ahora las fuentes formales de lo que es la costumbre. Aquí también traemos un concepto y un ejemplo. Dice, es el uso implantado en una sociedad y considerado por esta como jurídicamente obligatorio. Es el derecho nacido consuetudinariamente. La teoría jurídica describe dos elementos para la costumbre como fuente del derecho. Tenemos el subjetivo, que consiste en la idea de que el uso en cuestión es jurídicamente obligatorio y debe, por lo tanto, aplicarse. Y el objetivo, que es la práctica suficientemente prolongada de un determinado proceder. Aquí tenemos nosotros un ejemplo de lo que puede ser una fuente formal por costumbre, ¿sí? Y aquí en el ejemplo dice no fumar en restaurantes, ¿sí? Inicialmente empezó esto como que ya a darse de moda, ¿verdad ustedes? Entonces ya fue como que constituyéndose en estos lugares como que una obligatoriedad, ¿verdad? Entonces ya que hizo el Estado después, ¿sí? Ya como que en base a esta costumbre de no fumar en los restaurantes, mejor pone y promulga una ley, ¿sí? Va creando entonces esta ley y ya le prohíbe a todos, ¿sí? Que ya en todos los restaurantes se prohíba fumar, ¿sí? Entonces, pero esta se basó o nació, ¿sí? De una costumbre, ¿sí? De una costumbre que al final, pues fue para, como lo dice acá, fue para la protección civil, o sea, para la protección de las personas, la protección de la sociedad, ¿sí? Entonces, de ahí, por eso es de que dice que es por costumbre, ¿sí? Pudiéramos dar otro ejemplo con lo que es el uso de las mascarillas, ¿sí? No hay una ley específica donde nos obligue a nosotros, mire, usar mascarillas en lugares públicos. No. Es cierto, salieron algunos acuerdos donde decían, ¿verdad? En tales situaciones, pues el uso de la mascarilla es obligatorio, ¿sí? Pero no está en una ley, ¿sí? Son acuerdos, pero no es una ley. Pero van haciendo de esa costumbre, ¿sí? Van haciendo de esa parte que la sociedad prácticamente va imponiendo, ¿de acuerdo? Muy bien. Tenemos otro segundo acá. Muy bien, entonces continuando con la clase tenemos ahora lo que es las fuentes formales de la jurisprudencia. Muy bien, vamos entonces, dice, la jurisprudencia es el conjunto de sentencias emanada por los tribunales en el control de la aplicación de las leyes cuando resuelven casos concretos, ¿sí? El ejemplo aquí dice, son sentencias judiciales concordantes o una sentencia judicial única de la que es posible extraer una norma de carácter general que oriente e influya la decisión de casos futuros, ¿sí? Aquí hablemos un poquito de lo que es jurisprudencia. La jurisprudencia nosotros lo vamos a entender como el conjunto, ¿sí? Conjunto de sentencias que fueron dictadas por un tribunal, ¿sí? Pero que prácticamente van a ayudar, ¿sí? Van a ayudar a la interpretación de otras normas y por consiguiente van a ayudar a la aplicación de la normativa para que se resuelva el asunto, ¿sí? O sea, lo que vamos a hacer aquí es que vamos nosotros, al aplicar una norma, ya el juez o el tribunal puede, en otro caso similar, ¿verdad? Puede ya haber entendido realmente cuál fue el objeto del legislador al emitir ese artículo o al emitir esa ley y ya viene, lo aplica, pero ya lo va a aplicar como que de una forma mucho más, qué sé yo, más certera, más rápida, ¿sí? Entonces, este es el objetivo, ¿verdad? De la jurisprudencia, de la jurisprudencia,
¿verdad? O sea, es entender, ¿sí? Es interpretar la norma y aplicarla a un asunto y que sea mucho más fácil para su aplicación, ¿sí? Esta es la jurisprudencia, entonces. Muy bien. La otra fuente que tenemos nosotros es la doctrina. ¿Alguien que me pueda ayudar acá, por favor, con el concepto? ¿Me lo puede leer acá? La doctrina se integra por aquellos estudios científicos realizados por juristas y especialistas en el campo jurídico. Comúnmente son creados con la intención de sistematizar preceptos relevantes a la materia o para facilitar la interpretación de las normas jurídicas y su aplicación. Hasta ahí. Ejemplo. Ahí está. Ejemplo. Solo déme un minuto acá. Muy bien. Solo una mía. Muy bien. Gracias, jovencito. Muy bien. Entonces, la doctrina aquí, ¿qué dice la doctrina? ¿Sí? Se integra por estudios científicos, ¿sí? Especialistas en el campo jurídico, que comúnmente pues ya están creados con la intención de sistematizar preceptos, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos al ejemplo, el ejemplo dice, en materia civil se considera que los procesos están a disposición de las partes. Significa que si estas no se solicita, significa si estas no se solicita nada, el proceso no continuará, ¿sí? O sea, usted prácticamente tiene la ley a su disposición, ¿sí? Usted la conoce, usted conoce cuáles son los procesos, ¿sí? Usted conoce cuál es el proceso a seguir, qué sé yo, para solicitar la devolución de un crédito, ¿sí? O solicitar, dime un segundo acá, solicitar alguna, qué sé yo, alguna resolución de una sentencia, etcétera, ¿sí? Usted conoce los procesos. Pero ¿qué pasa? Si usted no va a hacer ese reclamo, o sea, igual, si nosotros a veces vemos y dicen, usted puso una denuncia por robo, ¿sí? Obviamente hizo la denuncia, usted hizo el proceso. Pero ¿qué pasa? Si usted no ratifica, prácticamente el proceso ahí muere. Y eso es lo que me está diciendo a mí la doctrina, ¿sí? Que usted tiene a sus disposiciones las leyes, pero si usted no lo va a solicitar, usted no le da continuidad al proceso, simplemente no va a continuar, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que se refiere la doctrina. Usted debe de continuar su proceso, su debido proceso, ¿sí? Hasta que el juez le dicte a usted sentencia y le diga, ok, aquí no procede la devolución de su crédito, aquí no procede, qué sé yo, la solicitud que usted me está haciendo con relación a, qué sé yo, a la renta o al pago de una renta, al pago de una deuda, qué sé yo, ¿verdad? O sea, hasta que el juez no dictamine sentencia, prácticamente, usted no se tiene que dar por vencido, ¿verdad? O sea, eso le está diciendo usted la doctrina. Usted conoce aquí sus procesos, exíjalos, continúen, para que estos prácticamente no desvanezcan, ¿de acuerdo? Muy bien, continuando tenemos ahora, bueno, estas prácticamente ya son las fuentes formales. Dijimos entonces que eran 4. La legislación, la costumbre, la jurisprudencia y la última que era la doctrina. Ahora ingresemos un poquito a lo que son las fuentes reales, ¿sí? Dijimos al principio de la clase que la clasificación de las fuentes del derecho se dividía en 3, ¿verdad? Fuentes formales fue una, ahora sería la siguiente, fuentes reales. Muy bien. Veamos qué son las fuentes reales, ¿sí? Aquí con las fuentes reales dice que también son conocidas, como fuentes materiales. Son aquellas que toman en cuenta la realidad social de un Estado para poder determinar el contenido de la norma jurídica, ¿sí? Muy bien. Aquí prácticamente las fuentes formales son todos aquellos fenómenos naturales, históricos, sociales, que nacen y sociales, ¿verdad? De la vida, de la norma jurídica, ¿sí?
son todas aquellas normas que van a determinar el contenido de los fenómenos tales como el clima, la riqueza, las ideas políticas, las religiosas, las jurídicas, etcétera, ¿sí? Estas fuentes reales son aquellas situaciones consideradas para base del funcionamiento de cada sociedad, ¿sí? Y se ven prácticamente reflejadas en las normas jurídicas, ¿sí? Entonces acá va a ir determinando el contenido y el alcance de estas normas jurídicas. Creo que ya ingresó el último compañero, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, estas fuentes reales prácticamente tienen que venir y ajustarse a lo que son las fuentes formales, ¿sí? Estas dos tienen que ir ajustándose. ¿Por qué razón se tienen que ir a ajustar? Porque el cauce, ¿sí? Estas van a ir viendo el supuesto de una sentencia judicial o una costumbre con relación al marco jurídico, ¿sí? Para darle esa validez jurídica, para que en este caso no sea reconocida el derecho, sea reconocido el derecho o en su caso, pues, no, en este caso no sufran efectos, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo del por qué estas dos normas tienen que ir acoplándose, ¿sí? Las fuentes formales y las fuentes reales, ¿sí? Aquí con las fuentes reales nosotros no tenemos ninguna división, ¿sí? No hay ninguna división con relación a las fuentes reales. Ahora vamos a la otra que son las fuentes históricas, que sería la última con relación a las fuentes del derecho tributario. Las fuentes históricas dice que son aquellos documentos, inscripciones, papiros, libros, etcétera, que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes. El otro concepto dice son documentos que contienen la información del derecho vigente en otra época, en base a los cuales nos inspiramos para crear una determinada ley o institución jurídica, ¿sí? Prácticamente el nombre lo dice, ¿verdad? Es historia, ¿sí? Son leyes que vienen y que nacen, ¿sí? De hechos ya pasados, de hechos históricos, de hechos que fueron conocidos y que ahora pues es necesario regularlas, ¿sí? Entonces, por eso es que dice que prácticamente vienen de inscripciones de libros anteriores. Y aquí les están dando dos ejemplos. Dice el Código de Hammurabi de la antigua Mesopotamia o la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, ¿sí? Entonces acá ellos vinieron, con relación a estas fuentes, vinieron y crearon otras, ¿sí? A eso se refiere entonces las fuentes históricas. Su nombre lo dice, historia, ¿sí? Muy bien. Ahora ya pasemos, ya prácticamente pues tenemos la pequeña noción de cómo se dividen las fuentes del derecho tributario, ¿sí? Dijimos formales, reales e históricas, ¿sí? Ahora vayámonos a lo que son las fuentes del derecho según su jerarquía. Estas pues ya las conocen muy bien ustedes, ¿sí? Las fuentes del derecho según su jerarquía, imaginemos nosotros ahorita la pirámide de Kessler, ¿sí? Con esa pirámide nosotros ahorita ya nos imaginamos de qué es lo que vamos a hablar, ¿sí? Muy bien. Entonces acá, en la pirámide, nosotros podemos, vamos a ir explicando, ¿verdad? Que tenemos como que 3 niveles. En esta gráfica yo traigo 3 niveles, ¿sí? Aquí las fuentes del derecho pues tienen una ordenación jerárquica, ¿sí? En el escalón 1 o en el escalón donde dice nivel fundamental, nosotros vamos a colocar, ¿verdad? Las leyes que tienen mayor fuerza, ¿sí? ¿Y cuál es la ley que tiene mayor fuerza? A ver, ¿cuál es? La Constitución Política de la República. Exacto, ¿sí? La Constitución Política
Y en este caso, los tratados de derechos humanos son los que tienen mayor prioridad o son los que tienen mayor fuerza, ¿sí? Todos los tratados internacionales, ¿de acuerdo? En el segundo nivel o en el segundo escalón, la van a regir todas las normas con rango de ley, ¿sí? ¿Cuáles son? La ley del IVA, la ley del ISR, la ley de la Contraloría, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, todas las que tienen carácter de ley van a venir al segundo escalón. Ahora bien, en el tercer escalón tenemos nosotros ya todos los reglamentos, ¿sí? Aquí, ninguna norma de estos escalones, ¿verdad? Puede ser inferior y puede contradecir, ¿sí? No se puede contradecir. Ninguna norma de ningún escalón inferior, óigase bien, inferior puede contradecir, modificar o derogar algún artículo de una ley superior. Es decir, en el nivel base o en el nivel de reglamentos, no puede venir y decirme, le voy a derogar la ley del IVA, ¿sí? O, por ejemplo, la ley del organismo judicial no me puede venir a mí a decir, voy a derogar un artículo de la Constitución, ¿sí? No se puede, ¿ya? Existen inconstitucionalidades, ese es otro asunto, pero jamás en un escalón inferior, perdón, vuelvo a repetir, no puede contradecir, no puede modificar, no puede derogar ningún escalón superior. Por eso es que les traigo acá estos en niveles, ¿verdad? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy bien, dijimos entonces que el nivel fundamental o el nivel principal para nosotros es la Constitución Política de la República, ¿sí? Entonces, ya esta norma, o esta ley, perdón, es la mayor en el ordenamiento jurídico, ¿sí? Tiene carácter vinculante y existen procedimientos específicos, ¿verdad? Para garantizar la supremacia en caso de que se intente alguna vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, por eso es que les decía yo, hay artículos que se declaran inconstitucionales, pero eso es otro asunto, ¿verdad? Muy bien. Las leyes constitucionales, pues nosotros ya sabemos, ¿verdad? Que trata sobre todos los deberes del Estado, los derechos humanos, los derechos de la familia, tipo cultural, las comunidades indígenas, educación, salud, seguridad, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos tratado en lo que son la Constitución, ¿sí? Ahora en lo que son los tratados de derechos humanos, que también es está en el nivel más alto, ¿verdad? Entonces acá, pues ya son aprobados, ¿sí? Ya son aprobados igual por el Congreso, ¿sí? Pasan a formar parte del ordenamiento, interno en este caso, interno de Guatemala, ¿verdad? Y tienen capacidad de obligar, la capacidad de obligar superior a las leyes, o sea, es una ley superior para nosotros, ¿sí? Los tratados de derechos humanos. Muy bien. Las leyes ordinarias, pues las leyes ordinarias o lo que son ya los decretos legislativos, que son los que aprueban nuestros estimados del Congreso de la República, ¿verdad? Pues son normas generales, ¿sí? Son normas generales, que ya dijimos, son emanadas desde el Congreso de la República, responden a un esquema básico del Estado del Derecho, ¿sí? Entonces, ahí las van creando, ¿verdad? Y de igual forma, pues, ya se nos vuelve a nosotros obligatorias, ¿verdad? Muy bien, y la última que es en el nivel básico, que ya sabemos nosotros que son las normas reglamentarias, ¿sí? Aquí estas normas tratan prácticamente de todas las disposiciones de carácter general, ¿verdad? Estas normas, ¿sí? Óigase bien, ya son aprobadas, ¿sí?
¿sí? Por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Son aprobadas por el Poder Ejecutivo y generalmente, ¿verdad? Bueno, no generalmente, en este caso siempre tienen un rango inferior a la ley, ¿sí? Pero lo que tienen estas leyes es que prácticamente, estos reglamentos, perdón, lo que tienen es que van a ir como que a ser un poco más específicas a las leyes, ¿sí? Le van a dar ese apoyo o es como que un instructivo, podemos decir, ¿sí? De lo que son las leyes, ¿sí? Va a venir y va a ampliar, va a detallar algún artículo de alguna ley, ¿verdad? Vemos nosotros, por ejemplo, todas las leyes tributarias tienen un reglamento, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo de este reglamento? Ampliar algún artículo o muchas veces confundirlo más, ¿verdad? Porque a veces entre estas mismas, a veces se contradicen, ¿verdad? A veces le dicen a usted un porcentaje, le dicen en el reglamento y probablemente en la ley establece otro, ¿verdad? Entonces, pero su objetivo es precisamente ampliar, esclarecer, detallar, ¿sí? El contenido de algún artículo, ¿verdad? Entonces, este realmente es el objetivo de todas las leyes reglamentarias, ¿verdad? Bueno, entonces, prácticamente el esquema de las leyes va a ser siempre la Constitución, ¿sí? La Constitución y todos los tratados internacionales, las leyes que van a ser creadas por el Congreso, ¿verdad? Y las reglamentarias que son creadas, en este caso, ¿verdad? Por el Poder Ejecutivo, ¿de acuerdo? Muy bien. Continuemos. Ahora vamos a conocer lo que son los principios constitucionales en materia tributaria. Es aquí donde yo necesito que ustedes me colaboren con las leyes que yo les pedí a ustedes inicialmente, ¿sí? Aquí vamos a ampliar un poquito los principios constitucionales con la jerarquía de las normas, ¿sí? Aquí con relación a la jerarquía de las normas, nosotros tenemos en primero lo que es siempre la Constitución, la ley, y tenemos dos leyes, ¿sí? La ley de amparo y exhibición personal y la ley del organismo judicial. Muy bien. Vamos entonces a lo que es la Constitución Política de la República en el artículo 175, y si alguien me hace favor de leer el artículo 175. ¿Ya lo encontraron o se les perdió? Bien, licenciada. Dice jerarquía constitucional. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren para su reforma el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, gracias. Muy bien, si ustedes observan ahí en el artículo 175, prácticamente les está diciendo y está confirmando lo que yo les estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Ninguna ley inferior es superior a la Constitución, a lo que es una ley específica, ¿sí? Entonces, ahí les está diciendo eso, ¿verdad? O sea, no contraviene ninguna disposición de la Constitución, ¿sí? No contraviene. Por eso les decía yo y les hablaba a usted de los artículos declarados inconstitucionales, ¿sí? ¿Qué buscan cuando crean un artículo o cuando van con las inconstitucionalidades, ¿sí? Uno, proteger a la Constitución, ¿sí? Proteger en este caso a la persona que se supone, ¿verdad? Se supone se está infringiendo o violando sus derechos, ¿sí? Eso es lo que se pretende con una inconstitucionalidad, ¿sí? Proteger precisamente a la persona de
si se estén infringiendo sus derechos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vayámonos al decreto 186, el amparo y exhibición personal, en el artículo 3. ¿Qué dice? El artículo 3 dice supremacía de la Constitución. La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno. Muy bien. Nos vuelve a decir lo mismo, ¿sí? La Constitución siempre va a ser nuestra ley superior, ¿sí? Ahí, en esa misma jerarquía, nosotros encontramos los tratados internacionales de derechos humanos, ¿sí? Ahí los encontramos los mismos, ¿de acuerdo? Vamos a leer ahora el último artículo del organismo judicial, por favor, el artículo 9. Sí, dice supremacía de la Constitución y jerarquía normativa reformada por el decreto 1193 del Congreso de la República. Los tribunales observarán siempre el principio de jerarquía normativa y de supremacía de la Constitución política de la República sobre cualquier ley o tratado, salvo los tratados o convenciones sobre derechos humanos que prevalecen sobre el derecho interno. Las leyes o tratados prevalecen sobre los reglamentos. Carecen de validez las disposiciones que contradigan una norma de jerarquía superior. Muy bien, gracias. Si ustedes observan estos tres, la Constitución y las otras dos leyes, les dice prácticamente a ustedes lo mismo, ¿sí? La Constitución va a ser para usted su principal fuente de jurídica, ¿sí? Entonces acá encontramos nosotros. Esa va a ser nuestro principal escalón, la Constitución política y los tratados de derechos humanos, ¿sí? Entonces ahí ustedes tenemos tres, prácticamente la Constitución más dos leyes, ¿verdad? Que nos está diciendo a nosotros lo mismo, ¿verdad? La Constitución va a prevalecer ante todas las leyes, reglamentos, normas, acuerdos, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Si ya vimos nosotros entonces cómo van a prevalecer o cuál va a ser la jerarquía principal de nuestras leyes, vayámonos entonces ahora sobre nuestros principios constitucionales, ¿sí? Acá tenemos entonces los principios constitucionales. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué entienden ustedes por un principio constitucional? A ver, ¿qué es el principio constitucional? Ahí lo tienen. No lo tienen en letras, lo tienen en una imagen. ¿Qué es? A ver, ¿qué son los principios constitucionales? Es un principio que nace de la misma Constitución. Exacto, gracias. ¿Sí? Los principios constitucionales se van a referir a la Constitución. ¿Y a qué se refiere? Ah, bueno, en la Constitución que encontramos nosotros, nuestros valores éticos, nuestros valores sociales, legales, ideológicos, etcétera. Ustedes van a encontrar eso en la Constitución. ¿Qué dijimos nosotros que protegía la Constitución? Protege la vida, la educación, la religión, la familia, etcétera, ¿sí? Por eso son principios constitucionales. Van a regirse bajo la Constitución, ¿sí? Su ordenamiento jurídico prácticamente es la Constitución, ¿sí? También aquí en este caso recibe también los principios constitucionales, reciben el nombre de principios fundamentales, ¿sí? Por eso es que nosotros vimos anteriormente la jerarquía de nuestras normas, ¿sí? Para que nosotros sepamos, ¿verdad?, que la Constitución va a determinar las libertades individuales, las libertades colectivas, ¿sí? Entonces acá esto va a incidir en esa parte, ¿sí?
En los reglamentos, pues ya, va regulando la participación social, ¿verdad? Va a ir delimitando ahí la actuación de los entes de gobierno, ¿sí? Además, aquí, en la Constitución, ¿verdad? Nos va a servir a nosotros de un marco de redacción, de las leyes del Estado. ¿Por qué un marco de redacción? ¿Sí? Porque obviamente nosotros no nos vamos a inventar el agua azucarada si no está en la Constitución. O sea, no le vamos a decir nosotros, qué sé yo, vamos a crear, vamos a privar de la libertad a todas las personas mayores de 60 años, ¿sí? No. ¿Por qué? Porque la Constitución viene y me dice, no, ¿dónde está la protección de la persona? ¿Sí? Entonces, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, acá los principios constitucionales o fundamentales, ¿sí? Van a garantizar todos los derechos humanos, todos los derechos fundamentales, sociales, culturales, etcétera, ¿verdad? Este es el objetivo, entonces, de los principios constitucionales, ¿sí? Ahora, la clasificación de los principios constitucionales. Tenemos tres clasificaciones, ¿sí? Tres clasificaciones de principios constitucionales. Están los principios generales, los principios específicos y el otro, que ya no me recuerdo. No. Entonces, solo tenemos dos, jóvenes. Principios generales y principios específicos. Los principios generales se basan en lo que son derechos de defensa, derecho del debido proceso, congruencia de ordenamiento jurídico, la juridicidad, la seguridad jurídica y la certeza jurídica, ¿sí? Eso vamos a encontrar nosotros en lo que son los principios generales. Y luego tenemos nosotros los principios específicos. Principio de legalidad, equidad, justicia tributaria, capacidad de pago, de la no confiscatoriedad, la prohibición de doble o múltiple tributación, el principio de igualdad tributaria y el principio de solve et repet, ¿sí? Entonces, los principios generales, que son prácticamente de defensa, debido proceso, los vamos a desarrollar, pero no los vamos a desarrollar, por lo menos el día de hoy, ¿sí? En la parte del programa, si ustedes se dieron cuenta, hay un apartado específico donde desarrollamos esta parte de principios generales, ¿sí? Entonces, no los voy a tocar el día de hoy y nos pasamos directamente a los que son principios específicos. ¿Qué es lo que realmente nos interesa? Bueno, todo nos interesa en nuestro curso, ¿sí? Pero vamos a empezar con los específicos, ¿sí? Y para esto también necesito la Constitución política, ¿sí? Empecemos entonces. Muy bien. El principio de legalidad, busquen ustedes ahí el artículo 239 y si alguien me puede hacer favor de leérmelo. En este principio de legalidad, en lo que ustedes buscan el artículo, también se incluye el principio de equidad, justicia e igualdad tributaria. Vamos a ver por qué. A ver, ¿alguien que ya haya encontrado el artículo, por favor? Bien, licenciada, solo que es extenso. ¿Se lo leo todo o solo el primer párrafo? Permíteme, yo le voy a decir dónde. 239, ¿verdad? Ajá, principio de legalidad. Léame el primer párrafo, por favor. Dice, corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria, así como determinar las bases de recaudación, especialmente las siguientes, dice. Muy bien, gracias. Ustedes ahí tienen pues ya el artículo 239, ¿sí? Ahí ya, especialmente, que leo al compañero, ¿verdad? Ya les incluye a ustedes el hecho generador, las exenciones, el sujeto pasivo
las deducciones, las infracciones, etcétera, ¿sí? Muy bien. Pero, ¿por qué encontramos entonces nosotros el principio de legalidad? ¿Sí? Nosotros ya sabemos. Uno, pues está regulado en la Constitución Política, artículo 239. Pero, ¿por qué nosotros tenemos que observar ese principio? Muy bien. Aquí, cuando nosotros hablamos de legalidad, significa que tiene que estar regulado, ¿sí? Existe una norma, ¿sí? O sea, está regulado, se encuentra legalmente establecida, ¿sí? Equidad, ¿por qué tiene que ser equitativo? ¿Sí? Se supone, no se supone, ¿verdad? Equidad tiene que ser justo e imparcial, ¿sí? Los tributos deben de ser justos e imparciales. Tienen que ser iguales, o sea, se tienen que hacer de forma igual para todos. Por eso es que dice, tiene que ser legal, equitativo y tiene que ser igual, de igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, si yo voy a pagar IVA, ¿sí? Me toca a mí un 12%. Ah, bueno, pues a mi vecino también le toca ese 12%, ¿sí? Al Congreso, pues a los miembros del Congreso, ¿sí? Se supone que tienen que pagar ese 12%, ¿sí? Al agricultor tiene que pagar ese 12%, ¿sí? O sea, a eso es al que se refiere el principio de legalidad, que incluye pues equidad y justicia e igualdad, ¿sí? O sea, tiene que ser justo para todos, tiene que ser equitativo, tiene que ser igual. No viene y decir, es que él es el presidente, ¿sí? Es el presidente de la República y nosotros lo vamos a exonerar de IVA. ¿Será que estamos haciendo el impuesto está siendo justo? ¿Será que está siendo equitativo? O decir, bueno, porque es el presidente, no queda exonerado, pero va a pagar un 6%, ¿sí? El agricultor, perdón, él sí que paga el 12%, ¿sí? No hay equidad, no hay igualdad, ¿sí? A eso es a lo que se refiere el principio de legalidad, equidad, justicia e igualdad tributaria. Todos vamos a ser tratados de igual forma, ¿sí? Con la misma vara, dijera alguien, ¿sí? No por tener diferente capacidad, no por tener incapacidad, etcétera, ¿verdad? Todo se tendría que hacer de forma igual, ¿verdad? Aunque si yo vengo y les pregunto a ustedes, ¿será que hay legalidad, equidad y justicia en nuestros impuestos? A ver, ¿qué opinión tienen ustedes? ¿Será que se cumple este principio? No, licenciada. A ver, denme un ejemplo, ¿por qué no? Ejemplo de igualdad. Hay entidades que son pequeños empresarios que obviamente por una u otra razón, ya sea con hecho pensado o no, incurren en alguna omisión de sus impuestos. Y en este caso, pues, obviamente la administración tributaria hace la fiscalización correspondiente y deduce que tiene que pagar el 100% del impuesto no declarado. Y además de eso, la multa, mora, recargo y demás anexos que pueden tener para el pago de, y obviamente tienen que hacerlo sí o sí. Mientras tanto, a empresas multinacionales, por ejemplo, las mineras, por ejemplo, a otras empresas muy grandes que también de alguna u otra manera no han declarado el total de sus impuestos, pues a ellos no, parece ser que no les llega la justicia en el caso tributario, ¿verdad? Entonces, ahí se mira una desigualdad en el ámbito de la aplicación de la normativa. Muy bien, gracias. Exacto, sí. Ahí nosotros podemos ver, y creo que es un ejemplo muy claro que el compañero citó. Muchas veces no se cumple. Tal vez sí pagan, dijo alguien, pero lo pagan debajo de la mesa, ¿sí? Tal vez no lo pagan abiertamente, porque seamos honestos, esa es la realidad de Guatemala, ¿sí? Y realmente es por eso es que estamos como estamos, ¿sí?
porque sí sucede eso. O sea, empresas muy pequeñas, de verdad, le mandan requerimiento tras requerimiento de pago, y mire que se van hasta lo último del proceso para poder exigirles el pago. Y hay empresas mucho más grandes, ¿verdad?, donde no pagan nada, ¿sí? Un ejemplo en una ocasión fue que en una empresa donde realmente tenían que pagar, pues, casi, ¿qué? 600,000 quetzales de un impuesto, ¿sí? Y viene la contadora y me dice, mire, es que yo no entiendo, me dice, ¿por qué nosotros siendo una empresa pequeña, bueno, no era tan pequeña, pero me dice, ¿por qué tenemos que pagar eso? Si la cervecería no paga eso, me dice. La cervecería, si mucho, me decía ella, pagará de IVA, tal vez, me decía ella, unos 50,000 quetzales, ¿sí? Bueno, yo le decía a ella, bueno, pues entonces tendríamos que ir a hablar, ¿verdad? Directamente con quien lleva su contabilidad, ¿qué hace para evadir esa parte, verdad? ¿O qué hace para venir a incrementar sus costos? ¿O realmente están dando una pérdida, verdad? ¿Qué sé yo, verdad? Pero ahí se ve, ¿verdad? Lo que decía el compañero, o sea, no hay una equidad. O sea, igual tenemos todos que pagar una tasa específica de un impuesto, ¿verdad? Pero uno u otro, pues ya va encontrando esas lagunas o esa evasión fiscal, ¿verdad? Que a la larga, cuando la superintendencia se da cuenta, ¿verdad? Al final termina pagando una miseria, ¿verdad? Mientras a las otras, pues les exige casi que la totalidad, ¿verdad? Entonces ahí vamos perdiendo nosotros lo que es la equidad, ¿verdad? Y vamos viendo lo que decía el compañero, una desigualdad tributaria por completo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, los principios lo que requieren es precisamente esto, que se respete esta parte, ¿verdad? Veamos otro principio. Tenemos ahora el principio de capacidad de pago, la no confiscatoriedad y la doble o múltiple tributación. Artículo 343, jóvenes, por favor. Aquí creo que me equivoqué, ustedes no, ni yo encuentro el 343. Es 243, Sí, licenciada. perdón, es 243. Principio de capacidad de pago. Se los voy a corregir de una vez porque si no, no van a poder encontrarlo. Alguien que me lo pueda leer, por favor, es la 243. Artículo 243. Principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Se prohíben los tributos confiscatorios y la doble o múltiple tributación interna. Hay doble o múltiple tributación cuando un mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo es grabado dos o más veces por uno o más sujetos con poder tributario y por el mismo evento o periodo de imposición. Los casos de doble o múltiple tributación, al ser promulgada la presente Constitución, deberán eliminarse progresivamente para no dañar al fisco. Muy bien, gracias. Si ustedes observan aquí, este principio o este artículo también incluye o contempla lo que es el principio de equidad, justicia e igualdad tributaria, ¿sí? También abarca estos tres, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a ver, les pregunto, un tributo donde tenga una doble o múltiple tributación. A ver, un impuesto que tenga una doble o múltiple tributación. Pues no sé si sea doble o no aplique, pero el combustible, por ejemplo, licenciado.
¿Por qué cree usted que combustible? A ver. Pues yo considero porque se paga el IVA, si no estoy mal, y aparte el impuesto sobre derivados del petróleo, pero no, es una inquietud que tengo. Gracias. Se paga, me dijo usted, el IVA más el de petróleo, ¿verdad? ¿O no era así? Sí, sí, correcto. Muy bien. Si no me equivoco, creo que para lo del petróleo igual hay que quitarle el IVA, ¿no? No, Lick, es totalmente Hay distinto. hay que separarlo, creo que nos ¿Hay que explicaron. separarlo? ¿Se separa el IVA? Se separa el IVA, ¿verdad? Para calcular lo del petróleo. No, Lick, lo que se hace es multiplicar el galonaje de la factura por la cantidad de galones, por un valor que aparece en la factura, que es el 4.7, 4.6 y 1.3, si no estoy mal. Exacto. Y ese valor se le resta a la factura para luego sacarle el IVA al valor menos el IDP, pero quizás no sea una doble tributación en ese caso porque son impuestos distintos. Exacto, a eso es a lo que yo quería llegar, gracias. O sea, aquí prácticamente, si usted observa, se separan, ¿sí? Para hacer el cálculo de ambos, se van a separar. Entonces, no podría ser una doble tributación en este caso, ¿sí? Podría ser una doble tributación si en un dado caso nosotros no los separáramos, ¿sí? Porque sí es cierto, lo que dice el compañero, muy bien, multiplicamos los galonajes por una tasa, que vienen ahí ya por los galones y no sé qué, ¿verdad? 1.30 creo que es, o 1.10, no me acuerdo bien. Se va multiplicando por estos, pero al final se separa para calcular lo del IVA, ¿sí? Entonces no es una doble tributación, ¿sí? Porque se van separando, ¿sí? Pero ¿qué se pretende con este principio de capacidad? Vamos a ver, el principio de capacidad se refiere prácticamente a lo que veíamos anteriormente, ¿sí? Debe de ser justo, ¿sí? Tiene que calcularse bajo a la persona, ¿verdad? Que realmente tenga una capacidad de pago, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que ir a ver esa parte, ¿verdad? O sea, por eso es que decíamos nosotros que no contravenga lo que está diciendo la Constitución, ¿verdad? Que no venga y no violente lo que son los derechos de las personas, ¿sí? Muy bien. Si yo estoy haciendo una compra, si yo estoy haciendo una venta, por ende yo ya generé un impuesto, ¿sí? Y tengo que venir y hacer el pago, ¿sí? No simplemente van a venir y van a decirme, mire, usted tiene que pagar esto y mire usted cómo le hace o de dónde, ¿verdad? Ustedes no, sino tiene que ver esa parte, ¿verdad? Esa parte de realmente que el impuesto se haya creado, de que tenga el individuo en este caso, ¿verdad? Que tenga la capacidad para pagarlo, o sea, por eso es que decíamos nosotros, tiene que ser justo, tiene que ser equitativo ese pago de impuesto, ¿sí? Para que venga y no violente lo que son los derechos, ¿verdad? Entonces acá se prohíbe la doble tributación, ¿sí? Por eso les preguntaba a ustedes, ¿qué impuesto era de doble o múltiple tributación? Se hablaba anteriormente de lo que era el ISO, si no mal recuerdo, ¿sí? Creo que era uno de esos, pero a lo largo, pero igual el ISO pues ya ni existe. El ISO no, ¿verdad? Antes del ISO, ¿cuál fue, jóvenes? El IEMA, ¿verdad? Ustedes no. El IEMA. El IEMA, ¿verdad? Creo que ese era uno de los que violentaba este principio, ¿sí? Pero bueno, aquí entonces lo que tenemos que verificar, ¿verdad? Y es por eso que nosotros venimos y vemos mucho lo que es las inconstitucionalidades, ¿verdad? Para que precisamente no violenten estos principios, ¿de acuerdo? Vamos entonces con el último, que es el principio de solvet repet, ¿sí? ¿A qué se refiere este principio? ¿Sí? Aquí vayámonos nosotros otra vez a la Constitución Política, el artículo 221. Este principio de solvet repet
es entendido, ¿verdad? Aquel que exige el pago, ¿sí? Que exige el pago previo a la obligación tributaria, ¿sí? Entonces acá prácticamente se refiere a la exigencia que impone la ley, ¿sí? De que el pago de un tributo pues sea el requisito previo, ¿sí? Sea el requisito previo para cuestionar una órbita o una órbita administrativa determinada por una obligación tributaria, ¿sí? Léame el artículo 221 y luego les explico un poquito más sobre este. Jóvenes, artículo 221. Artículo 221 de la Constitución Política, Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar, su función es de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o caución previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago al fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso, puede interponerse el recurso de casación. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿a qué prácticamente se refiere este principio? Muy bien. Aquí prácticamente nosotros ya nos están mandando un poquito a lo que es el derecho de defensa, ¿sí? Este principio prácticamente dice que va a venir a exigir, ¿sí? Viene y exige que se cumpla la ley, ¿sí? Esto va a exigir, ¿verdad? Pero para que usted tenga su derecho a legítima defensa, ¿verdad? Prácticamente usted tiene que pagar antes ese tributo, ¿sí? Por ejemplo, si usted, qué sé yo, tiene alguna infracción con relación al IVA, ¿sí? Usted cayó en una infracción, pues obviamente usted viene y ya pagó el impuesto, ¿sí? Pagó el impuesto y la SAT, pues, perdón, la ley viene y le exige a usted, mire, pague el impuesto. Muy bien, pero la superintendencia, pues, obviamente no está de acuerdo, ¿ya? No está de acuerdo porque usted, qué sé yo, incluyó gastos, incluyó costos que no le correspondían, ¿sí? Y ahí, pues, ya entran ustedes en un proceso, ¿sí? Entran en un proceso donde ustedes tienen que venir y demostrar todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, a esto se refiere a este principio. ¿Usted puede venir y solicitar su defensa? Sí, pero primero pague. Primero la SAT le va a obligar a usted, pague su impuesto. Después de pagado su impuesto, venga usted a exigir si está o no está de acuerdo con ese pago, ¿sí? Y otra cosa muy importante acá, la ley aquí le va a decir a usted, bueno, si la SAT viene y le dice, está bien, usted tenía bien sus costos, usted tenía bien sus cálculos, muy bien. ¿La SAT será que le devuelve el efectivo de ese impuesto? ¿O qué hace? ¿Le devuelven efectivo si usted pagó de más? No, lo que depende del impuesto que sea, se puede aplicar a otro impuesto o simplemente puede costearse, creo, en algún momento. Muy bien, gracias. Precisamente, ¿sí? La SAT a usted no le va a devolver efectivo, el Estado a usted no le va a devolver el efectivo. Usted le va a decir, mire, ¿sabe qué? Está bien. Usted pagó de más, entonces ahora pues se le va a acreditar a otro impuesto, ¿sí?
De esa forma va a ser como que la devolución. Pero en sí, que usted le diga, mire, mándeme su cuenta bancaria y ahorita le deposito, como usted paga sus impuestos, no lo va a hacer, ¿sí? Pero a esto es a lo que se refiere este principio, ¿sí? Primero pague y después se exige que se revise, ¿sí? A eso es a lo que se refiere este principio, ¿sí? No sé, jóvenes, si tienen alguna duda con relación a los temas que acabamos de ver, a los principios, ¿sí? Ya después de estos principios, nosotros ya empezamos a ver directamente lo que son los tributos, pero antes, pues, era necesario conocer cuáles van a ser los principios fundamentales de este derecho tributario, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, si no, pues les voy a mandar de una vez el link de asistencia para que ustedes se puedan anotar. Pueden encender sus cámaras para tomar la fotografía, por favor. Dime un segundo. Muy bien, jóvenes, ya gracias, les tomé la fotografía, les mandé el link de asistencia. Si no tenemos ninguna duda, dejamos la clase aquí el día de hoy y nos vemos el miércoles, por favor. Buenas noches, Lic. Gracias, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, Gracias, Feliz licenciada. noche, jóvenes. Feliz noche. Buenas noches, Lic. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche. Feliz noche, Lic. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, jóvenes. Feliz noche, Paolo. Feliz noche, Lic. Feliz noche, William. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Freddy. Feliz noche, Lic. Feliz noche, Feliciano.